Continuando con la segunda parte del video, vamos a realizar ahora el análisis para radiación. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuál es el comportamiento de la radiación para un mes. Bueno, entonces ustedes pueden también descargar el del video, ahí está también en tareas. Sin embargo, el análisis que vamos a hacer ahorita es de distinta estación, entonces no es la misma que tienen ahí para que no vayan a copiar los datos. Entonces vamos a ver que básicamente lo que tenemos es una serie, así la grafico. Voy a graficar, se llama radiación y la voy a graficar. Ustedes pueden ver aquí el comportamiento de la radiación para cada día. Esto es un día, dos. Pueden ver que más o menos la radiación máxima oscila entre 650 a, este es el valor máximo, pero el comportamiento tiende a ser 800, 650, 800 watts por metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, básicamente acá tenemos todos los meses. Vamos a ponerle a los ejes radiación solar se mide en watts por metro cuadrado. Esa es la unidad de medida de la radiación, y este sería el tiempo cada 15, si ustedes ven aquí, cada 15 minutos. Por eso es que aproximadamente tenemos como 3000 datos. Ponemos tiempo. Lo pueden poner en minutos. Bueno, sin embargo, a mí lo que me interesa no bueno, me interesa esto sí, dependiendo del tipo de análisis que voy a hacer, pero lo que me interesa es, por ejemplo, cuál es la radiación característica de un día en el mes de enero. Entonces, para eso voy a usar mi estadística. Pero antes necesito jugar un poco con los datos para extraerlos. Entonces vamos a hacer ese análisis previo. Solo voy a correr un poco la gráfica. Bueno, entonces lo primero que necesito hacer es, si ustedes se dan cuenta, aquí la fecha está acompañada de la hora. Entonces yo necesito extraer solo la fecha y posteriormente la hora. Entonces hay un comando en Excel que se llama extrae. Entonces el extrae se usa para textos y básicamente para extraer información. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tienen casi que la misma secuencia. Entonces yo necesito extraer de esta celda la fecha. Entonces le indico primero cuál es el texto y lo separo por coma. Claro, dependiendo cómo tienen la configuración ustedes, puede ser que sea coma o bien puede ser que sea punto y coma. El siguiente paso es decir, bueno, yo necesito extraer de la primera posición, o de qué posición a qué posición voy a extraer. Como yo necesito de la primera, entonces le digo desde la posición 1. Y ahora me dice cuántos caracteres necesito. Entonces, por ejemplo, necesito extraer la fecha. Entonces veamos cuántos caracteres tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres. Entonces automáticamente ya tengo la fecha. Ahora yo necesito extraer la hora. Entonces uso otra vez extrae, paréntesis, y le indico lo mismo. Solo que ahora
yo necesito extraer a partir día 8, tengo un espacio acá, si ven, 9, 10. Entonces voy a empezar de la posición 10 a la posición. ¿Y cuántos caracteres? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres. Entonces ya tengo la hora. Ahora esto lo jalo y lo corro hasta finalizar el mes. Entonces ya tengo, ahora me falta radiación. Lo voy a poner radiación solar. Ahora voy a copiar esta columna, toda esa columna. Entonces voy a ir hacia abajo. La copio, control C. Vean ustedes aquí copiar. Y aquí la van a pegar, la pegan como valores. Entonces solo verifican que sea la misma. Bueno, ahora voy a seleccionar estas. Voy a eliminar. Lo voy a copiar y voy a crear una hoja nueva. Lo pego. Le voy a pegar como valores. Al inicio me dio error de referencia porque, si se recuerdan, es una fórmula que teníamos. Ahora ya tenemos el dato. Entonces lo que necesito hacer ahora es un filtro. Entonces yo voy a crear otra hoja donde voy a tener la radiación, pero la voy a tener por hora. Entonces solo vamos a copiar un día. Me interesa un día por hora. Y ahora ustedes saben que yo voy a poner la radiación aquí por día, entonces le voy a poner día 1. Y ahora voy a extraer acá enero, que tiene 31 días. Lo estoy ordenando para cuando traiga mis datos. Entonces, si se recuerdan, aquí tengo yo mis datos. Ahora, esta es la serie. Yo lo que voy a aplicar ahorita es un filtro. Entonces nos vamos aquí a datos y le digo un filtro. Entonces yo le voy a decir que yo necesito el filtro por fecha. El día 1. Entonces él solo me ha copiado los datos del día 1. Entonces selecciono. Y si se dan cuenta, está ordenada la hora. Y pego acá. Ahora nos vamos con el día 2. Entonces digo, bueno, yo necesito el filtro el día 2. El mismo proceso. Entonces van viendo que los datos son casi que similares. Voy con el día 3. Bueno, y aquí ustedes únicamente van copiando. Seguimos acá con el día 4. Y así hasta terminar. Esa es la parte aburrida. Entonces pueden ver que aquí estos días hubo radiación ya a las 6 y se ocultó un poquito más tarde. Vamos.
Voy a parar aquí un ratito y bueno, y me falta el último día. Seleccionamos el último día. Y lo pegamos. Entonces pueden ver ustedes acá ya la matriz en horas del mes de enero. Entonces vamos a calcular sus estadísticos. Dijimos que nos interesaba cuál era el comportamiento. Vamos a calcular la media para cada uno. Vamos a ahí lo puse. Y entonces yo puedo sacar ahora cuál es el comportamiento. Bueno, y vamos a calcular los demás datos. Por ejemplo, yo solo voy a calcular donde me interesa. La mediana. La moda. La varianza. Bueno, vamos a calcular aquí la varianza. Aquí me va a dar error. La desviación estándar. Coeficiente de variación. Sin embargo, en esta me va a dar error. Si se recuerdan, va a ser la desviación dividido la media. Sin embargo, 0 sobre 0 no está definido. Entonces, para estos que son 0, me va a decir que no hay dato. Entonces, yo puedo, vamos a agregar aquí una función. Le voy a decir si, voy a agregar una condicionante. Si la media es igual a 0, si no es igual a 0, entonces que lo calcule, que calcule el coeficiente de variación. Y si no, que lo deje en blanco. Entonces aquí me lo dejo en blanco. Vamos a sacar cuál es el mínimo. ¿Cuál es el máximo? El max. Si se recuerdan, el rango o la amplitud es igual al máximo menos el mínimo.
Y vamos a calculemos el percentil 25 y el 75 nomás. En este caso va a ser radiación 25 y la radiación 75, que son los dos percentiles. Este va a ser el mismo caso, que me va a dar 0,25 y percentil 0,75. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Calculamos los valores para un día. Bueno, vemos que hay días donde, perdón, hay horas donde no hay moda. Sin embargo, no nos interesa eso por el momento, sino los datos. Entonces voy a sacar un estadístico de cuál es el comportamiento horario. Voy a usar una gráfica para calcular la media y uso la columna de la media para ver cuál es el comportamiento medio del mes de enero de la radiación. Y estas son las horas. Entonces, esta es la hora. Entonces ustedes tienen aquí cuál es la característica o el modelo para el mes de enero. Entonces vamos a agregar acá las etiquetas. Hora. Y aquí tengo la radiación. Solar en watts por metro cuadrado. Bueno, entonces ustedes pueden ver que para el mes de enero básicamente la radiación, o comenzamos a tener radiación desde las 6:45 hasta las 5:15 aproximadamente. El valor más alto de radiación, ¿no?, para enero suele estar entre las 11:15 a 12. Bueno, se puede extender hasta la 1. Entonces, básicamente que en ese periodo es cuando tenemos la máxima radiación. Bueno, pero recuerden que este es el valor medio y tiende a oscilar. Entonces podemos agregar los percentiles para ver cuál es esa oscilación, hasta cuánto puede. Nos vamos a, perdón, seleccionamos la gráfica, nos vamos a diseño, seleccionar datos. Entonces yo voy a agregar acá el percentil 25 y el percentil 75 radiación. Entonces vamos a estirar un poquito más la gráfica para apreciar mejor los cambios. Bueno, no es tan significativo los cambios. Vamos a darle un doble clic aquí para al final la variación. Vemos que no cambia mucho el formato series. Nos venimos acá, le vamos a poner así punteadito para que
poner aquí punteadito. No. Para ver cuál es el comportamiento. Lo vamos a corroborar. Si es el 75. Ya tenemos ya los datos. Vemos que esta sería como la diferencia, el valor entre los que oscila. Entonces podríamos tener una radiación máxima de 716 watts y una mínima de 660 watts por metro cuadrado para un día promedio de luz en el mes de enero. Entonces básicamente eso. Ahora, ¿cuál es la radiación media de ese día? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran sacar la radiación media y sacan promedio, ¿qué característica tienen acá? Que ustedes tienen 0, entonces les daría 171 y eso sería un dato que básicamente lo estaríamos sesgando porque estaríamos considerando el 0 y ustedes saben que en la noche no hay radiación. Entonces podemos usar otro tipo de estadísticos como promedio, sí. Entonces sacamos, le digo yo quiero el promedio, pero un criterio. Entonces le voy a decir, el criterio va a ser que no sea 0. Y le vuelvo a indicar cuál es el rango que debo de considerar. Le doy enter. Entonces hoy sí, ya no me está sesgando. Entonces voy a sacar el promedio para todo el mes. Si yo quiero ver ya cuál es el comportamiento de la radiación. Claro, esto lo vamos a profundizar un poquito más cuando estemos viendo radiación solar. Pero esta sería la radiación diaria del mes. Entonces aquí pueden ver cuál es el comportamiento de la radiación diaria en el mes. Entonces hay días donde tenemos menos radiación y hay días que tenemos más. ¿A qué se debe eso? Principalmente a la nubosidad. Entonces, bueno, esta es otra forma de análisis de los datos y ver el comportamiento. Sin embargo, lo que más nos interesa es cómo se comporta la radiación. Entonces, bueno, esto es todo lo que tienen que trabajar y discutir los datos. Siempre discutir los datos. Entonces, por ejemplo, trabajen con las horas de las 9, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde para discutir los datos. Eso es todo.